Buenas tardes a todos los que están participando en este momento en nuestro foro virtual, que a modo de seminario denominado La formación política y sus significados en la guerra mediática, la gestión de gobierno, la gerencia socialista, la batalla antiimperialista y la metodología a emplear, iniciamos haciendo una introducción a modo de generalidad. Mi nombre es Rosalba Álvarez García y soy investigadora externa del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En principio, formación es un proceso y tiene un elemento de efecto de noción de formar o formarse. Etimológicamente proviene del latín formatium, pero se aplica en diferentes ámbitos, con diferentes sentidos. Cuando se tiene un sentido de estructuración, se puede entender en el ámbito militar, en el ámbito médico o en el ámbito geológico, por ejemplo. Pero cuando ya tiene una apreciación como conjunto de conocimientos, entonces sí podemos en un sentido más amplio dirigirnos al ámbito educativo y entonces aquí es donde se puede hablar de formación académica porque hay un seguimiento de estudios científico-tecnológicos, culturales, de capacitación o de adiestramiento y es por eso que se habla de formación profesional, ética, cívica, política, pero es un elemento a tener en consideración que esta formación actúa externamente, pero también internamente en la autoformación. En este sentido, nosotros podemos partir de que ya la formación política presupone la existencia de una condición de ciudadanía. La ciudadanía es el vínculo político-jurídico de pertenencia de un individuo a un Estado o de una comunidad a un Estado y en su ejercicio se van a identificar las relaciones de poder para la activación precisamente de la democracia en la participación precisamente en esta democracia ya pueda ser de manera activa o pasiva. Estos son presupuestos importantes y dentro de ello hay que considerar la cultura política que va a depender de una educación liberadora y de una convivencia basada en la tolerancia en una cuestión de apreciación óptima, es decir, en base al respeto de los derechos humanos que van a estar garantizados a toda la sociedad en su conjunto, pero también en un diálogo plural, en la diversidad integradora de esa comunidad dada o de ese Estado. Y por tanto se establecen relaciones de socialización con un ámbito colaborativo en una cuestión de apreciación óptima. Pero en la formación política hay que tener en consideración la relación que guarda con la coyuntura que vive el Estado, la comunidad dada, pero precisamente en contextos específicos. También se encuentran relacionados con los medios de comunicación y con los medios de información. Todo ello tiene dependencia al proceso de transformación social, es decir, los cambios sociales, porque la formación política va a permitir desarrollar capacidades de observación, de respuesta ante acontecimientos que se configuran en ese contexto, y esto va a presuponer una actitud crítica o no de los seres humanos. Por tanto, hay un sentido de interés de análisis de la condición de ciudadano en esta formación que identifica su comunidad, su región, su patria y hay una conjugación en ello de manera simultánea tanto de elementos espirituales como materiales precisamente para la vida. Aquí se constituye una estrategia, en caso de América Latina, en los movimientos sociales y precisamente allí debe ser estudiado el seguimiento organizativo. ¿Por qué? Porque el territorio juega un papel de significación en los procesos políticos y precisamente en el proceso de desarrollo. Y la organización presupone una importante categoría que es la movilización, la capacidad de conducción política y social que va a garantizar la calidad en la gestión pública. Es decir, hay que ver la congruencia en la edificación del sistema social. Aquí la integración de los diferentes sistemas sectoriales reviste significación y por tanto en la praxis lo que podemos fundamentar es que se ve que el conocimiento y el acceso directo en estas relaciones humanas, ya sea en la actividad económica, política, ética, ideológica, jurídica, estética, cultural, social, precisamente espiritual, permiten que ese ejercicio efectivo de derechos, de deberes, de libertades y de responsabilidades, bueno, se adquiere tan solo por ser persona humana, pero también por su condición ciudadana. ¿Por qué?
en el acceso a la educación, a la recreación, a la salud, pero sobre todo al trabajo y a su condición con respecto al poder, se configuran condiciones que van a constituirse en clave de las tareas que implica ser ciudadano. Por tanto, en todo este proceso, la preparación y la autoformación de los individuos, de sus redes de grupos, de sus espacios vitales en consideración a las coyunturas que viven, reviste un análisis muy puntual, que bueno, serán aportes subsiguientes en otras intervenciones en este foro. Por otra parte, la formación política tiene que ver, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, en la conformación o edificación del Estado comunal. Hablamos de emancipación definitiva y es precisamente que las luchas por la soberanía popular, por la autonomía de los pueblos, bueno, son parte del proceso de construcción del sistema político. Es por ello que escuchamos terminologías como memoria histórica. ¿Qué significación tiene? Bueno, ella es la que nos va a permitir discernir los valederos liderazgos, es decir, definir el rumbo, porque no solamente es buscar de instaurar un poder alternativo al poder formal, ya no, sino de alterar en tácticas y estrategias el hecho de revolucionar desde el poder popular una transformación profunda, porque debe ser liberadora, pero al mismo tiempo creativa, para edificar ese poder desde cada territorio, contando con la diversidad. Esto es lo que va a permitir la consolidación de un Estado-nación. Y en este sentido, nosotros somos formadores, pero también nos estamos autoformando, todos y cada uno de los ciudadanos, en ese espacio, en ese contexto dado. Porque el territorio, como todos conocemos, bueno, es construcción histórica, pero es también construcción cultural, religiosa, ideológica, jurídica, social, pero definitivamente política. Y la memoria histórica se constituye en el factor central en lo que es la identidad de los pueblos y constituye la base armónica tanto de las personas como de su interacción con la naturaleza. Y es que la consolidación del Estado-Nación se determina desde sus comunidades, se determina desde sus individuos y cómo estos o se incluyen o se excluyen. Y en esta determinación aportamos estos elementos para las reflexiones. En consecuencia, para seguir hablando de formación política, identificándola con elementos de valores, de esperanzas, de patria, de naturaleza, de disciplina, de movilización, de identidad, también de complementariedad, pero también de diversidad, no estamos más que hablando de igualdad genuina por la equidad. Esto es creación popular que entre todos tenemos responsabilidad de edificar. Aperturamos entonces con estas preliminares precisiones el debate que vamos a continuar dinamizando en el presente foro. Reiteramos nuestros saludos y les animamos a la participación.